Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor, deseando que todos se encuentren muy bien por la gracia de Dios. Hoy día retomamos nuestros estudios en el libro de Oseas. Por distintos inconvenientes, no pudimos tenerlo la semana pasada. Normalmente son inconvenientes técnicos que impiden esta situación. Pero hoy esperamos al Señor que salga todo muy bien. Así que lo primero que haremos es buscar nuestras Biblias, sentarnos frente a un escritorio o cómodamente donde ustedes consideren bueno para que podamos escuchar esta palabra. Abran todas sus Biblias en el libro de Oseas en el capítulo número 8, donde vamos a encontrar el texto de hoy. Oseas capítulo 8. Pero antes de comenzar, vamos a orar y le vamos a pedir la ayuda al Señor para que Él nos guíe con el Espíritu Santo, de manera que podamos comprender bien esta palabra. Oramos a Dios. Señor, te agradecemos como cada jueves que podemos por el estudio de la palabra de Dios que haremos hoy día. Queremos pedirte, Señor, como siempre, tú fielmente, nos enseñes esta palabra, que vaya más allá de lo obvio, que vaya más allá de lo evidente, sino que esta palabra sea capaz de hablarnos al corazón y denunciar, así como tú lo hiciste a través del profeta Oseas con Israel, denunciar en nosotros todo aquello que no corresponda, aquello que no te gusta, aquello que no te agrada, y tengamos la capacidad de renunciar a las cosas que Dios no quiere, para que volvamos siempre a tu ley, volvamos siempre a tu amor, a tu obediencia, a tu palabra, y seamos así fortalecidos. Bendice a la hermandad que hoy escucha este mensaje. Te pido que tú bendigas a todos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ya abrieron sus Biblias en Oseas capítulo 8. Voy a dar lectura a este texto primeramente. El título de este texto, según la Biblia que yo poseo, es Reprensión de la idolatría de Israel. Dice así: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alguien entre las naciones ahora las juntares, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad
y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Hasta aquí la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a intentar ahora hablar acerca de esta palabra de Dios. Lo primero que tenemos que decir, mis hermanos, es que este libro de Oseas está destinado al pueblo de Israel, o a quien también Dios llama como Efraín, porque fueron los primeros en desobedecer al Señor, fueron los primeros en darle la espalda a Dios. Todos los profetas de Israel no solamente tenían un mensaje puntual para una situación, para un pueblo, para un rey, para un reinado, sino que todo mensaje de los profetas también se proyecta hacia el futuro. Incluso llega hasta nuestros tiempos y mientras más exista el hombre, seguirá siendo vigente esa palabra. Porque los propósitos de Dios son insondables. El que Él haya hablado a través de los profetas en una época no significa que es solo para ellos, sino también son lecciones de vida, principios para los creyentes del día de hoy. Así que cada mensaje, incluso el de hoy, tiene una aplicación directa para nuestra vida. Se dice que no hay un profeta más aplicable a la vida actual que Oseas y también que el profeta Jeremías. Ellos profetizaron en los días en que cayó la nación de Israel, primero Israel y más tarde Judá. Así que el mensaje de ellos debiera hoy día tener un reflejo en nuestra vida, debiera preocuparnos, debiéramos saber que el juicio de Dios se llevará a cabo sobre las naciones. Y en ese sentido debemos hoy día buscar al Señor y predicar al Señor, en quien es el único que podemos encontrar descanso y que podemos encontrar perdón para nuestros pecados. Así que, como estamos diciendo, hermanos, es una palabra totalmente vigente, totalmente actual para los días de hoy. Si leemos primero nuevamente los 4 primeros versículos del capítulo 8, son muy decidores. Dice así la palabra del Señor: pon a tu boca trompeta. Esta expresión, pon a tu boca trompeta, es para que ellos mismos puedan hablar en voz alta. Poner trompeta a la boca significa aumentar el volumen de la voz. Y en ese sentido, el Señor está diciendo que Él vendrá como un águila contra la casa de Jehová. Ustedes han visto videos, igual que yo, cómo las águilas cazan a su presa. La observan desde arriba y la presa no se percata, aun cuando es de una altura enorme. Muy, muy alto está el águila en relación a cualquier animalito pequeño que anda por el monte. Sin embargo, el águila fija sus ojos en él y prepara la caza y se deja caer a una velocidad abismante hasta que lo agarra y se lo lleva como una presa. Así que cuando la palabra dice como águila viene contra la casa de Jehová, significa que el pueblo que ha roto el pacto de Dios, que ha quebrantado la ley de Dios, iba a ser llevado al cautiverio. Que ellos supieran que su desobediencia, que su apartarse de Dios iba a tener como consecuencia que pueblos extraños, con la autorización de Dios y bajo la voluntad de Dios, iban a ser quienes vinieran como esta águila rapaz a llevarlos para sacarlos de su lugar y además hacer que muchas generaciones murieran en tierra lejana. Esto siempre es el producto del quebrantamiento de la palabra del Señor. Sigue la Biblia diciendo: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Este versículo número 2 quiere decir que Israel tuvo una maldad cuidadosa. Es decir,
se rebelaron contra Dios en su corazón, se apartaron definitivamente de la ley de Dios, fueron idólatras y buscaron a otros dioses, a otras naciones, se mezclaron, hicieron todo lo que Dios no quería que ellos hicieran, pero eran astutos y de alguna manera guardaban algunos rudimentos de la ley de Dios, guardaban algunos sacrificios, algunos eventos, como que vestían de blanco lo que por dentro estaba podrido. Me recuerda lo que el Señor Jesús le decía a los fariseos. Les hablaba a ellos y les decía sepulcros blanqueados, que en el fondo, en el interior, están completamente muertos, pero todavía hacen el esfuerzo para que por fuera se pudieran ver bien, se pudieran estar bien delante, digamos, de los hombres, porque de Dios ya no estaban bien, definitivamente. Cuando el Señor habla de que ellos habían quebrantado los pactos, hay una referencia importante a 3 pactos principalmente. A un pacto que Dios hizo con Abraham, a un pacto que Dios hizo con David y a un pacto que Dios hizo con Moisés. Pero entre los 3 pactos hay una diferencia. El pacto primero de Dios con Abraham y el pacto segundo de Dios con David eran incondicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les había dicho lo que Él haría. Él manifestaba su voluntad, su poder para lo que Él haría para con la familia de Abraham y la descendencia de Abraham, y en el caso de David, con el reinado de David. Entonces eran llamados pactos incondicionales. Pero el pacto que hizo con Moisés era un pacto condicional. Es decir, ellos podían transgredir el pacto, pero cuando lo hicieran, serían castigados. Así que comenzó esto pasando cuando ellos fueron hechos vagar por el desierto durante 70 años. Ahí podemos ver que el pacto condicional fue quebrantado por ellos. Si nosotros tenemos la mirada de lo que es el pacto de Dios con nosotros hoy día, el pacto del Señor en los términos de la iglesia, podemos ver también que el pacto de Dios es un pacto condicional, así como lo fue en el caso de Moisés. ¿Y por qué condicional? Porque la misma palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí hay, voluntariamente, principalmente el pueblo de Israel, para con Jesús, ejercen su libre albedrío, ejercen su voluntad y no reciben a Jesús. Y luego viene la condición favorable, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fueron hechos hijos de Dios. El pacto de Dios con el hombre hoy a través de Jesucristo es un pacto condicional, porque es el hombre el que debe aceptar a Jesús como Salvador personal y ejerciendo esa voluntad humillada, entregada y arrepentida, encontrará en el Señor salvación. Pero el que no la ejerza, el que no crea, lamentablemente su nombre no será inscrito en el libro de la vida, y al final de los tiempos, cuando los libros sean abiertos y el nombre de aquella persona no sea encontrado en el libro de la vida, sino en otros libros, su pecado será denunciado y su alma irá a la perdición y al dolor eterno. Así que cuando Dios habla de estos pactos a Abraham, a David y a Moisés, son pactos generacionales. Es un pacto que Dios hizo con esa generación. Así que la generación que no guardaba el pacto de Dios sencillamente era una generación castigada, porque Dios no permitía que se desobedeciera. La diferencia que podemos encontrar entre los pactos que Dios hacía con el pueblo de Israel y el pacto que hoy día Dios tiene para con el hombre a través de Jesucristo es de que el hombre hoy puede cumplir toda la ley de Dios en el amor, pero no en el amor del hombre, sino en el amor ágape de Dios.
Y este amor ágape de Dios se puede tener solo si Cristo está en nuestro corazón. Así que es una condición favorable. Más que una condenación, es una buena noticia. No es como antes. Antes ellos debían cumplir la ley. Si no la cumplían, eran castigados. Hoy día debemos venir a Cristo y aceptarlo como Salvador personal para salvarnos de la condenación eterna que tendrán por causa del pecado aquellos que no vengan a Cristo. Pero es generacional. Así que en esa época de la que estamos hablando, el pacto de Dios era con la generación. ¿Y qué ocurre? Que hablando de Oseas y hablando de lo que Dios hablaba para el pueblo a través de Oseas, claramente vemos, mis hermanos, que era contra esa generación de Israel y también de Judá que debería ser castigada. El tiempo que ellos están en la deportación es un tiempo de 70 años aproximadamente. Unos van antes y otros van 120 años después, pero ambos van a la deportación. Los primeros a Asiria, pero más tarde Asiria es dominada por Babilonia, y los segundos a Babilonia. Sin embargo, en esa deportación ocurren varias cosas. Deja de haber un reino del norte y un reino del sur. Dejan de existir las 10 tribus. En ese instante, lo que está pasando es que ahora todas las tribus, las 10 del norte y las 2 del sur, las 12 tribus, ocurre que se hacen un solo pueblo en esa deportación. ¿Y qué les queda a ellos? Ya están inmersos en la esclavitud, inmersos en otro país. ¿Qué les recuerda? A su Dios, a su Creador, a su Protector. Y evidentemente eso les lleva a ellos a pensar en lo que ellos abandonaron, en lo que ellos dejaron, en lo que ellos debieron guardar. Y que la consecuencia de su pecado es estar ahora aislados de su propia tierra, que era la promesa de Dios que le había dado desde el comienzo a través de Abraham. Antes que entraran a la tierra prometida, que el pueblo vagara por el desierto por 40 años es un número clave. Los 40 años representan una generación. Por lo tanto, el castigo de Dios por la desobediencia, por la incredulidad y por la infidelidad de este pueblo era para que esa generación no entrara. Y bastó 40 años de dar vuelta en el desierto para que ellos no entraran. Y al no entrar en la tierra prometida, una nueva generación, que es la esperanza para Dios, que está saneada, que no está contaminada, puede entrar a este lugar que Dios ha preparado. Lo mismo ocurre con la deportación. Los 70 años son casi 2 generaciones. La primera, la desobediente, que se va, sin duda muere en la deportación. Y hay que tener el siguiente pensamiento, hermanos. Los jóvenes no tomaban decisiones, menos los niños ni las mujeres. Eran los hombres, los varones, que decidían por el pueblo, normalmente mayores de edad. Entonces, si hablamos de que ellos fueron deportados cuando ya tenían 20, 25, 30, 35 años de edad, lo que le restaba para que su generación pasara no eran 40 años. Probablemente restaban 20, 25 años, y esa generación había de terminar. Así que los 70 años bastaron para que una generación muriera y la nueva también en deportación no volviera. Y la tercera generación volviera luego a Israel para reconstruir este país, esas ciudades, principalmente Jerusalén. No se habla de la reconstrucción de Samaria, pero sí de la reconstrucción de Jerusalén, del palacio del rey, del templo, de las murallas, de las puertas quemadas. Se habla de eso. Pero los que vuelven son nacidos en la deportación. Escucharon la palabra. Y escucharon una palabra pura, porque sus padres la hablan con dolor. Sus padres ya no se mofan del pecado. Los padres no van a esa deportación para hablarle, mira, nos portamos mal, fuimos malos, avergonzados delante de Dios y avergonzados delante de la generación futura que les vio, que nacieron en deportación y que miraron a padres tristes, vieron a padres humillados, vieron a padres arrepentidos. Esta nueva generación parte con una mirada distinta sobre Dios. Mirada distinta porque los padres están arrepentidos, porque los padres ya se habían dado cuenta de lo que ellos habían hecho y sencillamente le hablan a sus hijos con tristeza, le enseñan la ley y los hijos ya no nacen con esta pretensión desobediente, sino más bien con la pretensión de volverse al Señor y ojalá volver a esa tierra.
reconstruir esa hermosa tierra. En el versículo número 3 dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Curioso porque el enemigo que en un momento se muestra amigo es justamente el que luego se desentiende y persigue a Israel. Esto es muy cierto el día de hoy, porque ocurre muchas veces que las personas instadas por otras se portan mal. Hacen cosas desobedientes contra el Señor, siguen la ley de otros, se contaminan con terceros, pero cuando se denuncia la maldad o son atrapados por cualquier motivo, resulta que el que siguió el consejo malo queda solo. Y los que se libraron por alguna razón extraña, no lo defienden. No lo defienden ni lo reconocen. Queda absolutamente solo. Y se dio cuenta, esa persona con tristeza, que fue usado para el mal. Sencillamente fue usado para el mal. Y una vez que todo fue acabado, quedó absolutamente sola, condenada. Y más encima, los que la instaron a pecar, la acusan, la persiguen, se desentienden y la dejan sola. Díganme, hermanos, ¿no es así la obra de Satanás? ¿Quién nos impulsa a pecar? Satanás, a través de la tentación. Por cierto, la tentación ligada a la concupiscencia del hombre. Pero una vez que el hombre peca, el mismo Satanás, que fue quien motivó al hombre a pecar, va a Dios y lo acusa. Y lo acusa y le dice: mira, ahí está. A quien tú amaste, a quien tú amas, a quien tú le has dado tu confianza, ahí está. Es un detractor. Para que Dios no nos ame. Porque recuerden que Satanás es puro odio y busca que Dios también nos deseche. Entonces nos va a acusar. Y si uno se da cuenta de cuál es la treta de Satanás, uno no debiera caer jamás en su trampa, porque él es un mentiroso. Y todo lo que él hace tiene como fin que el hombre caiga, y luego él mismo lo acusa para que el hombre se vea mal delante de Dios. Así que nuestra plena confianza es en el Señor y en su misericordia. El verso 4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Es interesante, mis hermanos, porque el pueblo de Israel tuvo la aprobación de Dios para con Saúl, su primer rey, para con David, su segundo rey, y para con Salomón, su tercer rey. De ahí en adelante viene la división del reinado del norte y del reinado del sur, y todos los reyes que fueron levantados ya no son de la voluntad del Señor. Ya no fueron escogidos por Dios, fueron escogidos exclusivamente por la voluntad del hombre. Dios no tuvo que ver con ese escogimiento. Creo que es para todos un ejemplo de la intervención de Dios en el escogimiento del rey David. Lo sabemos como historia, pero muy lindo porque Dios interviene y Él da su voluntad respecto de este rey y da su aprobación. Sin embargo, estos reyes que ellos levantaron, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, ya estaban ajenos a lo que Dios pudiera desear con ellos. Así que Él dice: yo no los escogí, claramente. El pecado del pueblo de Israel es un pecado que pasa juicio delante de Dios. Y cuando digo pasa juicio delante de Dios, es porque el Señor habla claramente y exclusivamente de cada uno de ellos. No es que Dios dijera en general pecaron contra mí, sino que Él habla detalles. Y cuando Él menciona aquí a los reyes, que Él no fueron aprobados por Dios, no fueron escogidos por el Señor, príncipes que Dios no tuvo idea, que Él no supo, y plata y oro que se hicieron ídolos para ser ellos mismos destruidos. Cuando dice no lo supe, no significa que Dios no lo sepa. Evidentemente, Dios sabe todas las cosas. Pero cuando Él habla de decir no lo supe,
significa yo no tuve parte en esa decisión. Ustedes lo escogieron por ustedes mismos. Y es ahí como vemos claramente que a partir de Jeroboam él dirige una rebelión y la línea de reyes que estaba establecida a partir del rey David ya no fue más formada ni dirigida por Dios, porque fueron reyes que no volvieron más al Señor. A partir de Jeroboam, los reyes que fueron elegidos, cada uno de ellos no intentaron jamás volver al Señor, ni menos traer al pueblo a la adoración a Dios. Se volvieron a la idolatría. El mismo Jeroboam, desde su comienzo del reinado, instaló 2 becerros de oro. Uno en Samaria, la capital del Reino del Norte, y otro en Betel. Y lo hacía para que el pueblo que estuviera en su contorno no volviera a Jerusalén para adorar en el templo. Es decir, les dio como una especie de lugar de adoración falso para que el pueblo se engañara y no volviera, porque el hecho de que el pueblo volviera a adorar a Jerusalén podía traer a su mente y Dios podía purificar el pensamiento y los podía hacer volver a Dios. Pero como él estableció estos becerros de oro para dioses paganos en la capital del Reino del Norte y en Betel también, un lugar muy sagrado, hizo que el pueblo no volviera a Jerusalén, sino que por el contrario vinieran y engañadamente adoraran a esos dioses falsos. El verso 5 dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Aquí vuelve a aparecer la palabra becerro. Este verso número 5 es muy decidor, porque dice que los becerros en Samaria, el becerro en Samaria, los hizo alejarse del Señor. Evidentemente, como dije anteriormente, este rey Jeroboam estableció este becerro en un lugar distinto, justamente para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, sino que se quedaran ahí, en Samaria, y adoraran a este becerro falso. Entonces, cuando dice, este becerro te alejó de mí, no vinieron al lugar de adoración, sino que se quedaron en una adoración falsa. Y entonces encendió el enojo del Señor. Y dice, hasta que no pudieron alcanzar purificación. La ida a Jerusalén y la adoración a Dios en el templo de Jerusalén purificaba el corazón de los que en él creían, del pueblo hebreo, en esa devoción, en esa adoración al Dios verdadero. Y este otro becerro levantado, evidentemente, solamente llevaba a cabo la idolatría, la religiosidad del hombre, pero en ningún caso su purificación, porque es un ídolo, es una cosa muerta. Así que la lección para nosotros es que solo en Dios vivo encontramos purificación para nuestras almas. Cualquier otra cosa que hagamos nos aleja de Dios y no purifica en lo más absoluto nuestros corazones. Y hoy día, mis hermanos, el becerro que estuvo alguna vez en Samaria y también en Betel, son los elementos que hoy día distraen al hombre para venir a Dios. Son los elementos del mundo actual que le dicen al hombre, no vayas a la iglesia, no leas tu Biblia, no ores a Dios. Ese Dios no existe. Es pura religión, es puro control. Ven a la libertad. Tú eres un hombre, eres libre, tienes que ser libre, bla, 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 bla. ¿Y qué hace eso? Que el hombre busca su satisfacción personal, incluso la necesidad de su corazón, en ídolos, en becerros, en cosas que no son Dios. ¿Y qué es lo que hacen estos? Apartarlos de Dios, sencillamente apartarlos de Dios. Y la ira de Dios se enciende y nunca encontraremos descanso ni purificación para nuestras almas en nada que no sea el Señor mismo. El verso número 6 dice, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Interesante, mis hermanos, muy interesante. Todo pacto
que Dios haya hecho o hizo con el hombre hasta el pacto de hoy, la propuesta principal, el factor fundamental de este pacto que Dios hace con el hombre es Él mismo. Dios propone la parte principal de este acuerdo. El hombre no propone nada. Nunca el hombre le va a proponer a Dios un pacto que nazca del hombre o cuya base o su principio principal sea humano. Jamás. El hombre puede engañarse, de hecho lo hace, para poder pensar que está a cuentas con Dios. Y dígame hoy día, ¿qué es la religión? ¿Qué es la idolatría? Confundida con la palabra y confundida con el Señor, es el pacto del hombre. El hombre pretendiendo agradar a Dios, el hombre pretendiendo conformar a Dios, el hombre pretendiendo que sus pecados sean perdonados, el hombre apareciendo delante del Señor como un hombre piadoso, como un hombre religioso. Sin embargo, son pactos humanos que no ha creado Dios. Y el becerro es una expresión de un pacto humano. Dice la palabra que el becerro no es de Dios, es de Israel. Israel lo creó, un artífice lo creó. Artífice es un hombre que hace esta estatua y que el rey hace que la idolatren. Pero no es un pacto, no es de Dios. Así que la lección, mis hermanos, es que el hombre no debe esforzarse en hacer pactos con Dios, en crear cosas para Dios o inventarse cuentos para Dios, porque no son de Dios. El hombre lo que tiene que hacer es sumarse a un pacto de Dios, que venga de Él, que Él lo propuso, que Él lo proveyó. En ese pacto que Dios provee, en ese pacto que Dios propone, en ese pacto que Dios crea, sí hay vida, sí hay salvación. Y en este caso, evidentemente, Israel lo había hecho humanamente y no era de Dios. Y por tanto, estos becerros serían definitivamente destruidos. El versículo 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. La primera expresión, porque sembraron viento y torbellino segarán, me recuerda a la palabra de Dios que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que lo que es humano, lo que es nacido del pecado, también hará sucumbir al creador humano que lo hizo, y a quien pecó también será consumido por ese mismo pecado. Y si algo produjera, no será para él, sino para extraños, que lo comerán, dice la palabra. No hay fruto en vivir lejos de Dios. No hay fruto en buscar cosas lejos del Señor. Todo fruto solo está cuando uno camina con el Señor. Volviendo al texto que habla del becerro, cabe decir que Samaria, siendo la capital de Israel, fue un rey llamado Omri, que determinó que Samaria fuera la capital del reino del norte, del reino de Israel. Y Omri fue precisamente el padre de Acab. Y de lo que sabemos de Acab y de Jezabel, su mujer, fueron bárbaros, fueron terriblemente malos. Ahora, Acab se casó con Jezabel y Jezabel tenía un papá sacerdote en Sidón, que era fenicio y que además era un adorador de Baal. Cuando Acab se casa con Jezabel, Jezabel traslada su habitación a Samaria para vivir con su esposo, el rey. Sin embargo, ella no viene sola. Ella traslada a centenares de profetas de Baal y muchos israelitas se convierten en adoradores de Baal. Entonces, mis hermanos, el hecho de que Dios tuviera un cuidado pero tremendo para que el pueblo no se contaminara es porque él sabía que esto iba a pasar. No era por ser un papá celoso, no era por ser un papá aprensivo y un papá sobreprotector,
sino que él sabía que la mezcla con otros pueblos traería idolatría y pecado. Y aquí, entre este rey y Jezabel, su mujer, ella trajo todos los profetas de Baal a Israel, y muchos israelitas engañados fueron adoradores de Baal. Así que, lamentablemente, Samaria, que fue una época de gloria, tuvo su época de gloria, con palacios de marfil. Se dice que hoy día, revisando el área de Samaria, algunos excavadores, algunos arqueólogos encuentran pequeñas piezas de marfil. Por ejemplo, botellitas de perfume o para poner joyas que quedaron ahí botados. Pero es como lo único que se puede apreciar. Esta ciudad gloriosa terminó acabada justamente por el pecado que ellos tuvieron en Israel. El versículo número 8 dice: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, habiendo sido un pueblo de gloria con Dios. Porque cuando Dios estaba con ellos y ellos con Dios a cuentas, no había quien venciera a Israel. Y no por el poderío de Israel precisamente, sino que nadie les podía vencer porque estaba con ellos. Y las batallas no eran vencidas en las fuerzas de Israel, eran vencidos en el poder del Señor. Y eso es un principio para hoy. Si tú estás con el Señor, a cuentas con Él, en Él, toda victoria de tu vida será dada por Dios para ti, como un regalo de su gracia. Y eso es maravilloso. Pero fuera de Él, somos solamente alguien que resiste hasta que finalmente es derrotado. Cuando la Biblia usa la expresión como vasija que no se estima, piensa en algo muy práctico, hermano. De repente uno decide hacer un aseo, ¿cierto? Voy a limpiar este closet. Voy a limpiar este cajón. Y claro, para poder ver lo que el cajón tiene, uno lo derrama sobre una superficie, una mesa, sobre una sabanilla, para poder ver todos los cachureos que se acumularon por año. Y hay algunos de ellos que se salvan, porque tienen un valor sentimental, porque son bonitos, porque me lo regalaron, o por distintas razones, pero se salvan por valor. ¿Me entiendes? Ya sea un valor emocional, un valor histórico, un valor de belleza, cualquiera sea. Y los que se desechan son aquellos que sencillamente ya no importan, porque están viejos, están rotos, son inservibles, no significan nada. Entonces, cuando la Biblia dice que Israel va a ser devorado y que las naciones le van a considerar como vasija que no se estima, lo van a desechar. Después de la gloria en Dios, la desobediencia los llevará a ser una vasija no estimable, desechado. No va a importar nada. El hecho de que las naciones grandes como Asiria o Babilonia tomaran a Israel como esclavo, de alguna manera viene como a rescatar lo que ya no queda. ¿Me entienden? Es un pueblo acabado. Es un pueblo que se reafirma en el cautiverio, porque en sí ya no tienen nada. En sí perdieron su valor, perdieron su fe, perdieron el favor de Dios y finalmente son deportados y considerados como nada. ¿Qué le hace el pecado al hombre? Exactamente eso. Si en algún momento una persona se siente bravucona para pecar contra Dios y ser probablemente el rey de la fiesta, el más atractivo, el más simpático, el más bailarín, el más tomador, el más mujeriego, puede que en un principio tenga esa fama, pero el tanto abusar de ese vicio o de ese pecado le llevará a la destrucción. Incluso a la gente que lo animó en un momento lo va a considerar como una vasija desestimada. Pierde todo control. Conozco la historia de una persona acá en Temuco que a causa de su pecado se fue devalorando. Y muchas veces lo he encontrado botado en la plaza, en las calles, sin que nadie dé un peso por él.
¿Y eso es a causa de qué? Del pecado. El pecado lo animó, Satanás lo animó, lo tentó, lo hizo pecar y llegó tanto al abuso de ese pecado que hoy día está totalmente desechado, incluso por otros pecadores, ni siquiera por los santos, por otros pecadores, porque ha sido una vasija que ya no se estima. El verso 9 dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Buscaron el favor del rey de Asiria y el rey de Asiria no los pescó, no les dio su favor. Lo buscaban para que les ayudaran. Fueron a Asiria y no fueron escuchados. Por el contrario, alentaron al rey para que este rey se tomara al reino del norte. Pero no solamente no fueron buscados, sino que llevaban recompensas. Seguramente lo que quedaba de joyas, de plata, para poder obtener el favor del rey de Asiria. Pero dice la palabra aquí que no lo obtuvieron. Fueron como asno montés. Andaban solo por el monte buscando ayuda. Y dice Efraín con salario alquiló amantes. O sea, llegó un punto en el cual él daba de su dinero, de sus riquezas, para tener a alguien que pudiera dar algo por él. Y alquilarse amantes era eso, buscar otra vez en otras naciones su ayuda. Ya nos queda poquito tiempo, hermanos, de grabación. Voy a leer solamente el último por ahora, el número 10. Dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Este último texto que llegaremos hoy día, el verso 10, aunque ellos busquen la ayuda de las naciones no van a responder a ellos. Ni Asiria ni Egipto respondieron al reino del norte, sino que dice la palabra del Señor, ahora las juntaré. ¿Qué juntará? Las naciones. Y serán afligidos un poco de tiempo. Es decir, estas mismas naciones, con la autorización de Dios, tomarán en esclavitud y a este pueblo y lo llevarán deportado a sus lugares propios, a Siria y más tarde a Babilonia. Dios lo permite. Dios lo permite por la culpa, por el pecado de este pueblo. Así que, hermanos, esperamos que esto que hemos estudiado hoy día nos sirva mucho a todos para entender que debemos estar en el favor de Dios. Él nos da todo, todo, todo. No tenemos que ir a nadie. No tenemos que buscar nada. Todo está en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Él sea siempre nuestra vida entera. Señor, te agradecemos por el estudio de hoy. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido del profeta. Te pedimos en el nombre de Jesús que sean lecciones de vida para nosotros y que entendamos que fuera de ti no hay nada. Nadie puede competir contigo y nadie puede dar lo que tú nos das, Señor. Queremos serte fieles y tener los ojos limpios, claros, transparentes, para verte siempre a ti y darnos cuenta cuando el enemigo nos engaña, desecharlo y buscar la verdad en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre y a toda la congregación en el nombre dulce de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo grande, que Dios les bendiga. Espero verles a todos este domingo en el culto de adoración y en la escuela dominical. Tenemos lecciones muy hermosas para adultos y para todas las clases. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para ustedes. Amén y amén.